¿Por qué sufro si soy cristiano? Hola, soy Carlos de los Santos y quiero contribuir a que tu vida espiritual sea edificada mediante estas preciosas palabras de parte del Señor. ¿Por qué sufro si soy cristiano? Esta es una interrogante que muchas personas se han hecho a lo largo de la historia. Muchos individuos, como han escuchado que Dios es todopoderoso y que Él es amor, paz, justicia y gozo, les suena un poco chocante esto de que uno, siendo cristiano y sin estar cometiendo ningún pecado, llevando una vida piadosa delante de Dios, tenga que padecer, sufrir enfermedades, escasez, otros tipos de problemas que, como consecuencia de ser hijos de Dios, nosotros tendremos que enfrentar. Yo quiero, mediante esta reflexión en la palabra de Dios, contribuir a que tu mente sea despejada de todo género de dudas. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del sufrimiento de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Son muchas las razones por las que, aun como hijos de Dios y viviendo una vida piadosa, tendremos que afrontar situaciones de dolor. A continuación, a la luz de la Biblia, veremos algunas de estas razones. Primero, debemos estar conscientes que las pruebas no deben sorprendernos. Por el contrario, debemos verlas como normales. Debemos esperar ser probados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16 nos dice: padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, 12 al 16. En el verso 12 dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, hablándole el apóstol Pedro a estos cristianos que estaban dispersados por el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia. Este grupo de personas estaban siendo perseguidos por causa de haber profesado su fe en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, les escribe esta carta para exhortarlos, animarlos a que sigan adelante y no perdieran el espíritu que habían determinado de seguir al Señor Jesús, de aceptar la fe del Mesías. Y comienza diciendo que no se sorprendan del fuego de prueba que les había sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Es decir, que nosotros no debemos ver una prueba, una dificultad como cristianos, no la debemos ver como algo extraño, sino que debemos esperarlo. Incluso debemos saber que de una manera o de otra, en un tiempo u otro, nos van a venir dificultades por causa de ser cristianos. Dice que en el verso 15 de Primera de Pedro 4, 12 al 16, que estamos analizando brevemente: así que ninguno de vosotros, es decir, ninguno de ustedes, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oiga eso, que cuando padecemos
Dice el mismo Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro que cuando padezcamos por causa de ser cristianos, que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello y que nos consideremos bienaventurados, dichosos por ser encontrados capaces de sufrir por la causa de Cristo. Es decir, que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, con gozo y alegría, dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, los latigazos que a Pablo le habían dado, porque fue azotado 5 veces con 39 latigazos. En una ocasión lo dejaron por muerto, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. En otra ocasión se vio a punto de perder la vida en un naufragio en medio del mar. Padeció enfermedades también. Y todo eso era por ser cristiano, por ser servidor de Cristo. Y Pablo no lo vio como algo negativo, como algo malo. Al contrario, dice Pablo que con gozo llevaba las cadenas de preso por ser seguidor de Jesús. Nuestra fe debe ser probada por causa del corazón perverso y engañoso que tenemos. Es decir, a veces tenemos buenas intenciones y decimos que vamos a obedecer a Dios y que nuestra fe es genuina, pero las pruebas a las que seamos sometidos y sus resultados son las que van a determinar si nuestra decisión fue genuina, fue firme, porque el corazón del ser humano es perverso y engañoso. Recuerden que tenemos una naturaleza que nos hace la guerra y esa naturaleza va a tratar de llevarnos por una dirección contraria al camino de Dios. Primera de Pedro 1:7, en el verso 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Vemos aquí que la fe de nosotros tiene que ser pasada por un proceso de purificación, así como pasa el oro, el metal pasa por un proceso de purificación. Sabemos que el oro se extrae de la tierra con muchas imperfecciones y muchas impurezas, y a través del fuego y otros procesos químicos es que el oro viene a ser purificado. Entonces nosotros también, la fe de nosotros, dice la Biblia, que vale mucho más que el oro, y también tiene que ser perfeccionada, purificada mediante el fuego de las dificultades, de las pruebas, de las aflicciones. Por eso dice la Biblia en otro lugar que Dios nos pasa por el horno de la aflicción, que Dios nos mete en el crisol, que es una pieza de alta temperatura donde se meten metales para fundirlo. Eso es el crisol. Pero oiga lo que dice también al final del verso 7 en Primera de Pedro capítulo 1. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Es decir, que todo lo que padezcamos por causa de Cristo no va a caer en el vacío, no será en vano. Eso nos va a producir a nosotros alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. En otras palabras, esos sufrimientos por ser cristianos vienen a ser como una inversión. ¿Cómo? No es una inversión. Quiero hacer una comparación solamente. Eso va a rendir sus frutos a su debido tiempo. Primera de Pedro fue escrita a cristianos que estaban siendo perseguidos, estaban siendo probados. Y de la misma manera que pasó con ellos, así cada persona que genuinamente decida seguir a Cristo va a ser probado, va a ser probada de una manera o de otra, con unas circunstancias u otras. Pero Dios no cambia y siempre actúa de la misma forma
con todo el mundo y en todos los tiempos. Debemos sufrir si queremos reinar con Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 13 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, otra razón por la que tenemos que sufrir es porque si queremos reinar con Cristo, tenemos que sufrir también con Él y por Él. La misma Biblia nos lo está diciendo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Para aprender a ser pacientes, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La prueba produce paciencia. Las aflicciones por ser cristianos producen paciencia si nosotros resistimos y permanecemos en medio de los problemas, de las dificultades y pruebas. Nuestra paciencia va a ser fortalecida. Y la paciencia, dice el verso 4, produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, mediante las tribulaciones, es decir, mediante los padecimientos por ser cristianos, eso nos va a producir paciencia. La paciencia nos va a producir prueba y la prueba esperanza. Y esta esperanza es verdadera y no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero dejarlo hasta aquí y animarte y exhortarte a que nunca tú creas esa mentira que el diablo pueda traer a tu mente, haciéndote creer que si Dios es todopoderoso y que si Él te ama y que si Él puede hacer todas las cosas, ¿por qué tú estás padeciendo de esa enfermedad? ¿Por qué tú estás padeciendo de ese problema? ¿Por qué tú tienes deuda? ¿Por qué tú tienes escasez? ¿Por qué te cancelaron del empleo? ¿Por qué se te murió ese familiar que tú querías? ¿Por qué has tenido que abandonar muchos planes y proyectos precisamente después que te convertiste a Cristo, después que te hiciste un hijo legal de Dios? Pero el diablo sabe lo que dice la Biblia, porque él conoce muy bien la Biblia y él sabe que precisamente somos los hijos de Dios, que de tiempo en tiempo tenemos que ser probados. ¿Pero para qué? Para llevarnos a un mayor nivel de madurez espiritual, a un mayor nivel de conocimiento de Dios. Él lo sabe, pero va a tratar de ocultar esa verdad para querer meter una mentira, porque mediante la mentira él sabe que tu fe puede ser debilitada y tu ánimo puede ser disminuido y tu pasión, tu entusiasmo, tu coraje por seguir a Cristo se puede ver afectado negativamente si tú crees las mentiras que el enemigo trata siempre de inyectar en la mente de las personas, porque lo que él quiere es que tú dudes de lo que Dios dice, que tú dudes de la verdad y que tú no pases las pruebas, los exámenes que como hijos de Dios, como cristianos, tú y yo tenemos que enfrentar y debemos pasar, y que tenemos a Cristo, quien nos dice en Filipenses 4:13 a través del apóstol Pablo que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Pero el diablo no quiere que tú sepas eso, ni quiere que tú lo entiendas, ni mucho menos que lo pongas en práctica. El diablo quiere que tú dudes, que tú desconfíes de lo que Dios ha establecido en su palabra, que tú dudes de la fidelidad de Dios. El diablo quiere que tú veas las pruebas como algo negativo, como algo catastrófico, como algo malo, como algo perjudicial, porque él sabe que si tú lo ves como una bendición de parte de Dios para tu vida, entonces tu fe, tu pasión, tu amor por Dios, tu amor por Cristo, tu amor por el Espíritu Santo va a ser más robusto. Y tú vas a ser una persona más madura y vas a conocer a Dios más. Y tu entendimiento va a ser agigantado, alimentado también. Y eso es lo que el diablo no quiere.
porque todo eso es en contra de él. Todo eso lo debilita, le debilita sus estrategias, se las destruye sus estrategias mediante la verdad de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que llenarnos de la verdad de Dios. Tenemos que estudiar la palabra, escuchar los mensajes que nos llegan, los estudios que Dios nos manda, porque eso nos fortalece espiritualmente y cierra la puerta a las mentiras y a los engaños del diablo. El Señor los reprenda. Así que no es extraño que tú como cristiano, como cristiana, padezcas sufrimientos, aún sin tú haber pecado, viviendo tú una vida piadosa y aprobada delante de Dios, como pasó con el siervo Job. Que Job era un hombre que incluso hacía sacrificios por si acaso sus hijos hubieran pecado y él no lo sabía. Era un hombre que ayudaba a los demás, que le quitaba el hambre al hambriento. Era un hombre piadoso y aprobado delante de Dios. Justo y recto le llama el mismo Dios. Dice, ¿no han observado mi siervo Job, que es justo y recto? O sea, le dice el mismo Dios a Satanás, el Señor lo reprenda. Sin embargo, Satanás, queriendo dañar a Job y queriendo dañar esas cualidades y ese temple de hombre delante de Dios que era Job, dijo, no, pero que él hace eso es porque tú lo has cercado. Dice Satanás, tú le has protegido, que yo no lo puedo tocar, ahora déjame tocarlo a ver si no te maldice en tu propia presencia. Y Dios le autorizó al diablo que tocara a Job. Y usted conoce la historia, todo lo que comenzó a llegarle, uno tras otro, dificultades terribles, que lo último que le faltó a Job fue perder la vida. Pero en todo eso, dice la palabra, dice el mismo Dios, que no le atribuyó despropósito a Dios, ni pecó contra Dios. ¿Y qué pasó después de eso? Que Dios lo levantó y le dio el doble de lo que tenía y le dio hijos más hermosos que los que tenía antes. Porque eso es lo bueno de sufrir por la causa de Cristo. No es en vano. Eso va a producir frutos positivos, frutos buenos, frutos de vida. Y no solamente en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Que Dios te bendiga. Soy Carlos de los Santos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en Amazon, la plataforma digital, como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Nos puede buscar ahí también. Que la paz del Eterno te guarde hoy, mañana y siempre.